negativas. La siguiente, por favor. Las espondilopatías seronegativas se trata de un grupo de enfermedades reumáticas inflamatorias con características comunes y factor reumatoide negativo caracterizado por presentar dolor lumbar de tipo inflamatorio, artritis periférica asimétrica, dactilitis y tensonivitis. Va a haber una predisposición genética de HLA-B227, va a haber una manifestación extraarticulares, va a haber una afectación del esqueleto axial y las articulaciones periféricas. En este tipo de enfermedad suelen aparecer entre los 20 y 40 años en países principalmente desarrollados con una prevalencia de entre el 0.5% y el 1.9%, y asimismo se ha observado que el gen HLA-B27 tiene mayor prevalencia en poblaciones de raza blanca. Es importante también destacar que la más prevalente de las patologías es la espondilitis anquilosante. En cuanto a la etiopatogenia, debemos destacar que las espondiloartropatías seronegativas se encuentran presentes con un factor genético que aumentan el riesgo de desarrollar, así como otros factores que también pueden aparecer asociados como infecciones entéricas, inflamaciones de la pared intestinal o mecanismos inmunes. La siguiente, por favor. Tenemos que los criterios de clasificación del grupo de los espondiloartropatías, el dolor de la columna de tipo inflamatorio o sinovitis, sobre todo en miembros inferiores, y uno o más de los elementos, pues son los siguientes: son una historia familiar positiva, psoriasis, una enfermedad inflamatoria del intestino, uretritis o cervicitis o diarreas agudas en el mes anterior al inicio de la artritis. Vamos a tener un dolor en las regiones glúteas, alternando entre el lado izquierdo y el derecho. Va a haber una entesopatía, una sacroilitis, y en estos dos criterios coinciden con las características clínicas fundamentales que presentan los pacientes incluidos en este grupo, que va a haber un dolor inflamatorio, un dolor en la parte en las nalgas, va a haber un dolor nocturno, dorsal y lumbares, va a haber artritis periférica, entesopatías y la presencia de sacroilitis en aspecto genético y las manifestaciones extraarticulares, que va a haber uveitis, psoriasis y enfermedad inflamatoria intestinal. Los dos sistemas de criterios han sido evaluados con sus resultados que demuestran en ambos y poseen excelentes cualidades en términos de sensibilidad y especificidad. Aunque el paciente con espondiloartropatía puede ser clasificado de dos maneras, primero puede cumplir los criterios los criterios establecidos por dicho grupo, y además para reunir criterios para algunas de las enfermedades que pertenecen al diagnóstico de espondiloartropatía, pero no es posible definir, pues no logra reunir los criterios para algunas de las enfermedades antes citadas, en este caso de la espondilopatía indiferencial. La siguiente, por favor. Tenemos como clasificación las espondilopatías anquilosantes. Este tipo de espondiloartropatías seronegativas se caracteriza por presentar manifestaciones clínicas, donde va a haber dolor lumbar que afecta a las articulaciones sacroiliacas, va a haber un dolor torácico que puede afectar también caderas, hombros, articulaciones costoesternales, costovertebrales y esternoclaviculares. En su diagnóstico se realiza mediante pruebas de laboratorio a través de un estudio metabólico, que es el PCR, y la prueba de imagen como la radiografía de columna y de la articulación sacroiliaca. En el tratamiento, pues consiste principalmente en la aplicación antiinflamatoria no esteroides, que son AINES, para el dolor y la rigidez, y fisioterapia para mejorar el rango de movimiento de la columna, así como para fortalecer la musculatura de la misma. Tenemos la artritis psoriásica. En este caso de artritis psoriásica, las manifestaciones más comunes son la afectación tanto de articulaciones axiales como las articulaciones periféricas, dolor articular, rigidez durante más de 30 minutos. Va a haber una extensitis y tenosivitis en un 40% de los pacientes. En un estudio de Moll y colaboradores definen también la presencia de siguientes patologías dentro de la artritis psoriásica:
va a haber una artritis asimétrica, oligoarticular o monoarticular, va a haber una poliartritis simétrica, una artritis interfalángica distales, una artritis multilante y la enfermedad axial predominante, espondilitis con osteosacroilitis. En el diagnóstico de este caso se realiza también con pruebas de laboratorio y radiografía de las articulaciones afectadas. El tratamiento establecido son AINES, combinación con inyecciones esteroides y medicamentos antirreumáticos modificados en la enfermedad para modificar los factores reumáticos. En la artritis reactiva, que es el síndrome de Reiter, en las artritis reactivas se caracteriza por presentar las siguientes presentaciones clínicas. Va a haber la presencia de artritis, una oligoarticular asimétrica que va a haber en el miembro inferior y el miembro superior, la presencia de dactilitis, enticitis y bursitis. En cuanto al diagnóstico, lo más común son las pruebas de laboratorio, la artrocentesis junto a un análisis de líquido sinovial para excluir una artritis séptica y la electromiografía, las radiografías y las ecografías musculoesqueléticas en pacientes con signos de entesitis, tensonitis y dactilitis. El tratamiento está basado en la pauta de AINES, antibióticos para la infección y juntos con salazolpirinas. En la artritis enteropáticas se divide en dos subtipos. El tipo 1 va a haber artritis enteropáticas en la cual puede haber afectaciones oligoarticulares asimétricas en el 5% de los pacientes que la presentan. Y el tipo 2 va a haber una artritis enteropática en la que se produce una afección simétrica y poliarticular en el 3 y 4% de los pacientes. En el diagnóstico de esta patología se realiza a través de pruebas de laboratorio, radiografía de las articulaciones afectadas y buenas exploraciones físicas por parte de los profesionales. Respecto al tratamiento, se caracteriza por la aplicación de AINES, va a haber unos inhibidores de la ciclooxigenasa 2 y colectomía sin precisa. Tenemos también las espondiloartropatías indiferenciales. Las principales manifestaciones clínicas que podemos encontrar en pacientes con espondiloartropatías indiferenciales son los síndromes pelvilorraquídeos, que se trata de una inflamación en la columna y la articulación sacroiliaca. Va a haber un síndrome articular periférico, que es el más frecuente, en el cual aparecen oligoartritis o poliartritis. Va a haber un síndrome enteropático, que va a haber una afectación inflamatoria de la enticitis, donde el miembro inferior es lo que más frecuente se afecta. Va a haber un síndrome extraarticular, el cual presenta una sintomatología de origen visceral, manifestaciones mucocutáneas, balanitis circinadas, queratodermia blenorrágica y eritema nudoso. También va a haber manifestaciones oftálmicas como uveitis y conjuntivitis, va a haber enfermedad inflamatoria intestinal, diarrea o heces pastosas, un colon irritado y manifestaciones cardíacas como valvulopatías, alteraciones en la transmisión del impulso y la pericarditis. En el diagnóstico se lleva a cabo mediante pruebas de laboratorio principalmente. Por su parte, el tratamiento recomendado es la fisioterapia, combinado con terapia ocupacional, y el tratamiento farmacológico va a ser los AINES, glucocorticoides y fármacos antirreumáticos de acción lenta. En algunos casos terminan siendo solo necesaria la cirugía. La siguiente, por favor. Tenemos las diferencias entre artropatías seronegativas y entre artropatías seronegativas. Bueno, esto fue descrita por Wilmore en 1976 como factor reumatoide negativo en aquellos casos que el factor es positivo, probablemente tenga menor valor. Las características clínicas de la artritis permiten llegar al diagnóstico de la enfermedad, aunque el factor reumatoide sea positivo. La artropatía psoriásica es una complicación poco frecuente con los pacientes psoriásicos, si bien se distribuyen en forma relativamente entre ambos sexos. Cuando el compromiso es periférico, predominan en mujeres, y cuando es axial, predominan en hombres.
La edad en la aparición de la psoriasis se encuentra entre los 25 y los 30 años, y mientras que las artropatías psoriásicas se presentan entre los 32 y 45 años. El 75% de los casos es el compromiso de la piel que procede por la aparición de la artritis, pero en ocasiones estas aparecen paralelamente en el compromiso de la piel. Los casos más complicados son aquellos en que el compromiso articular procede en la piel muchas veces por mucho tiempo, creando serios problemas diagnósticos. En tal caso, es indispensable buscar otros elementos como el antecedente familiar, ya que participan elementos genéticos. Y la siguiente, por favor. Tenemos la espondiloartritis axial y la espondiloartritis periférica. Bueno, en estas se encuentran asociados entre muchos, pero no todos los tipos de HLA-B27. No parecen existir asociados entre la espondilitis anquilosante y entre los GAMBA B27. Es una molécula muy inusual que contiene histidina en la posición 59, que contrasta con tirosinida y otros aminoácidos. Que está presente en todas las moléculas de HLA y que se une recientemente en las evidencias directas de que la molécula B27 por sí misma puede predisponer en la espondiloartropatía, y ha sido aprobado en un estudio. En las estructuras vemos que va a haber una tridimensional de dos moléculas de la clase y han sido determinadas por cristalografía mediante rayos X. La estructura ha sido determinada y es generalmente similar a las dos anteriores. El dominio extracelular de estas moléculas consiste en una estructura muy parecida a la inmunoglobulina codificada por el dominio de alfa 3 de la molécula y un receptor similar a un péptido unido al anterior. La siguiente, por favor. Vamos a ver las enfermedades asociadas. Asociadas de HLA-27. Ya, bueno, se han encontrado asociaciones entre muchos, pero no todos son los subtipos de HLA-B27. No parece existir asociación entre HLA-B27-03 y espondilitis anquilosantes, que va a haber que contiene histidina en la posición 59. Esta estructura de la HLA-27, los dominios alfa 1 y alfa 2 forman una estructura en alfa de hélice de dos paredes, con una estructura antiparalela beta, la cual va a formar el piso. Ambas constituyen la zona de unión de péptidos y muchos de estos de los residuos aminoácidos polimórficos en la molécula del complejo mayor de unión de péptidos de clase 1 están proyectadas en algunas de las dos estructuras, alfa hélice o en la beta hélice. Para el HLA-B27 en el bolsón proyectado por debajo de la estructura de alfa hélice al nivel del residuo 45 es llamado bolsón 45 RACO y desarrolla una función crítica en la unión de péptidos. La siguiente, por favor. Ya, tenemos espondilitis anquilosante. Bueno, esta, a ver, es la más clásica y la más axial y fue descrita en Francia en la época de Louis por un estudiante de medicina que en sus estudios de anatomía encontró el esqueleto completamente solidificado. Sus manifestaciones clínicas se clasifican en esqueléticas y extraesqueléticas y pueden ser variadas desde invalidantes a pacientes que es muy buen estado y que se realizan actividad normal, incluso la actividad deportiva. En las manifestaciones esqueléticas incluyen principalmente lumbalgia de características inflamatorias, pero se deben recordar otras manifestaciones axiales que surgen del cuello, tórax y columna cervical,
como la artritis de articulaciones proximales, hombros y caderas, y las artritis de articulaciones centrales, como la sínfisis pubiana, las artritis periféricas y las extensitis. El lumbago inflamatorio debe ser diagnosticado de forma precoz, para la cual se deben conocer sus características, que son manifestaciones en personas jóvenes, lumbalgia antes de los 40 años y comienzo de inciso persistente al menos por 3 meses, o reincidencia asociada con rigidez matinal y mejoría con el ejercicio. En la artritis de las articulaciones proximales pueden ser una forma de inicio del cuadro de las artritis de articulaciones centrales, como el compromiso del manubrio esternal o la pubalgia, que son muy importantes y a veces son claves o marcadores de diagnóstico que suelen ser considerados como consecuencia de la actividad física en personas jóvenes o deportistas, y pueden corresponder una pelvis espondilopatía, en cuyo caso sucede con el uso de antiinflamatorios antes de la actividad de la artritis periférica, y suelen ser de tener carácter oligoarticular y se presentan en extremidades inferiores y tienden a ser asimétricas. En las manifestaciones extraesqueléticas va a haber ubitis anterior aguda, va a haber un compromiso pulmonar poco frecuente, va a haber un compromiso cardiovascular generalmente escaso. Con mayor frecuencia se observa compromisos aórticos que pueden provocar una descomposición cardíaca en pacientes con tratamiento por una espondiloartritis. Va a haber un compromiso renal también escaso y se relaciona con el consumo de antiinflamatorios. Va a haber lesiones en la mucosa intestinal que se expresan con alteración de tránsito intestinal, y las manifestaciones generales que pueden ser graves y llevan a plantear el diagnóstico diferencial con infección o neoplasia. La siguiente diapositiva. Tenemos que la espondilitis anquilosante va a haber sus principales manifestaciones clínicas, va a ser las artritis periféricas o centrales, que es un hecho destacado de esta artritis periférica, y es el carácter agudo, intenso y limitante de los síntomas. Ocurren de preferencia en extremidades inferiores, o se caracteriza por ser asimétricas y a veces migratorias. El compromiso de extremidades superiores o las articulaciones centrales es menos frecuente. Las manifestaciones periarticulares son las entesitis y las dactilitis, que pueden confundirse cuando son solitarias con lesiones deportivas o con el comienzo de una pelvis espondilopatía. La lumbalgia de tipo inflamatorio y los síntomas extraarticulares, que pueden ser conjuntivitis, balanitis, uretritis, cervicitis, etc. Y el compromiso general. En cuanto a su evolución clínica, el episodio agudo puede ir a la resolución y curación con el cese de las manifestaciones, pero a veces puede ser recidivante o de curso crónico. El episodio agudo puede tener una resolución espontánea o debido al tratamiento con antiinflamatorios no esteroides u otros. Y los episodios recidivantes o crónicos suelen ser un problema de difícil solución y tanto pueden evolucionar hacia la curación como pueden presentar compromiso axial. La siguiente. Vamos a ver lo que es la evolución. Bueno, la evolución de algunos aspectos clínicos se deben considerar la forma del comienzo, que puede mantener o evolucionar a otro subgrupo. En todos los cuadros clínicos se pueden presentar compromisos de interfalángicas distales que se observan en el 70% de los casos y pueden ser una clave diagnóstica. La presencia de extensitis, la presencia de dactilitis, dedos de salchichón ocurre en un 40% de los casos. La tendencia de anquilosis en poco frecuentes. En el subgrupo de características hay sacroilitis total del 20 al 40% de los casos, que pueden ser asintomáticos, pero se debe buscar porque pueden orientar al diagnóstico, y hay espondilitis total al 40% de los casos. El compromiso ocular también es uno de los 30% y el compromiso de uñas en un 80%. Bueno, en la figura que vemos ahí se muestra el elemento central
inflamatorio, a un lado se puede ver la fibra normal y en el otro lado el compromiso inflamatorio que va procediendo en la erosión cada vez que se produce la limitación y el dolor. En todos los pacientes se debe evaluar la flexión de la columna lumbar para evitar pasar por alto el diagnóstico. A veces hay pacientes con compromiso cervical que le impide adorsar la pared, como otro paciente con compromiso lumbar que no puede tocar sus pies como debe hacer. La movilidad de la columna en individuo normal comparado con pacientes con compromiso de columna cervical y lumbar. En las radiografías podemos también ver sidesmófitos emergentes que pueden pasar indérbitos si no se analiza con la imagen con calma. La siguiente. Bueno, continuando con la exposición, vamos a ver ahora manifestaciones clínicas que se presentan en la espondilitis anquilosante. En esta que el paciente va a presentar generalmente lo que es fiebre, fatiga, pérdida de peso, también va a presentar lo que es dolor lumbar inflamatorio a nivel de glúteo sacroiliaco, también va a presentar en ocasiones entesitis, dolor cervical, torácico, entre otros tipos de manifestaciones. Siguiente diapositiva, por favor. Ya. Las manifestaciones de esta enfermedad por lo común surgen por primera vez en los pacientes a finales de la adolescencia o a comienzos de la vida adulta. Se considera la mediana edad a los 23 años. Su manifestación inicial se va a presentar como un dolor sordo de comienzo insidioso que se va a percibir en plano profundo de la región lumbar, inferior o glútea. Esto va a venir acompañado de rigidez matinal lumbar, la cual va a durar varias horas, y esta de aquí puede mejorar con la actividad y puede exacerbar o reaparecer con la inactividad. En términos de meses, el dolor se torna persistente y bilateral, y la exacerbación nocturna del dolor va a obligar al paciente a ponerse de pie y caminar. En algunos pacientes, la hiperestesia ósea, que posiblemente refleje entesitis, puede acompañar a la lumbalgia o a la rigidez, en tanto que en otras puede ser la molestia predominante. Entre los sitios en que surge más comúnmente esta molestia van a estar en las uniones costoesternales, las apófisis espinosas, crestas ilíacas, los trocánteres mayores y tuberosidades isquiáticas, también a nivel de los tubérculos tibiales y astrágalos. En algunos pacientes también se manifiesta una artritis coxal y escapular. La artritis coxal va a ocurrir en 25 a 35% de los pacientes, en tanto que la escapular va a ser menos común. En ocasiones también el dolor óseo en el tórax, que se va a dar por afectación del esqueleto dorsal y las inserciones musculares, puede ser la molestia inicial, y la artropatía coxal puede ser el signo predominante en el cuadro clínico. Siguiente diapositiva, por favor. Ya. Para establecer un caso de espondilitis anquilosante, se pueden seguir dos criterios diagnósticos. Uno de estos es el criterio de Roma. Ya, en este criterio se van a establecer las siguientes manifestaciones en el paciente: que de aquí presente dolor lumbar y rigidez por más de 3 meses de duración, que no mejore con el reposo, dolor y rigidez de la región torácica, también que haya una limitación del movimiento de la columna lumbar, también que haya una expansión torácica limitada, que el paciente también presente antecedentes o evidencia de iritis o sus secuelas, y radiografías que revelen cambios en las característicos de espondilitis anquilosante. Para establecer que hay un diagnóstico definitivo con estos criterios, debe presentar el paciente una encefalitis bilateral grado 3 o 4, más un criterio clínico en diagnóstico definitivo. Y para establecer que hay un diagnóstico probable, debe presentar al menos 4 criterios clínicos. Siguiente diapositiva. Ya. Otro de los criterios a seguir son los criterios de New York modificados. Es muy importante diagnosticar esta enfermedad porque, de forma temprana, antes de que ocurran deformidades que sean de carácter irreversibles. Los criterios de New York se van a basar en la presencia de sacroilitis radiográficas definidas y absolutamente no son sensibles en casos tempranos o de poca monta. En esto se establecen criterios clínicos y radiológicos, en los cuales en los criterios clínicos está lo que es una limitación de la movilidad de la columna en plano frontal y sagital,
El paciente también puede presentar dolor lumbar de características inflamatorias. Y otro criterio que también puede presentar es que se dé una expansión torácica menor de 2.5 centímetros, esto a nivel del cuarto espacio intercostal. Y esos criterios radiológicos debe haber un criterio radiológico en caso de una sacroilitis bilateral mínimo que sea de grado 2 o superior, y en caso de una sacroilitis unilateral que sea grado 3 o 4. De estos criterios, para que se dé o se considere un diagnóstico definitivo de espondilitis anquilosante, debe cumplirse al menos uno de los criterios clínicos y un criterio radiológico. Así se consideraría el diagnóstico definitivo. Y para considerarse como un diagnóstico probable es cuando haya 3 criterios clínicos o existe el criterio radiológico sin ningún criterio clínico. Siguiente diapositiva, por favor. Ya. Otros tipos de manifestaciones que se puede dar en una persona con esta patología son, va a haber manifestaciones extraarticulares, las cuales a nivel ocular se va a presentar, por ejemplo, una uveitis anterior aguda, la cual va a ser frecuente en alrededor del 25% de los casos. Esta se va a presentar independientemente de la actividad inflamatoria articular, va a ser de carácter unilateral, y esta de aquí se va a presentar inicialmente con enrojecimiento, dolor intenso, pérdida de visión, fotofobia, lagrimeo. Si en tal caso la condición se exacerba, puede complicarse y derivar en un glaucoma. Y el tratamiento en estos casos va a ser lo que es colirios, administrar colirios pediátricos, corticoides tópicos o corticoides orales, según la severidad del paciente. Otras de las manifestaciones que se van a presentar va a ser de carácter cardiovascular. En estas el paciente puede presentar una ortitis ascendiente, arritmias cardíacas, cardiomegalia, pericarditis. Estas manifestaciones van a ser más frecuentes en los pacientes que tengan mayor tiempo de evolución de la enfermedad. Y también van a ser más frecuentes en pacientes que tengan una afectación articular periférica. Y aquí al paciente se le deberá administrar lo que es AINES y corticoides. En ocasiones también será necesario un marcapasos o incluso llegar a la cirugía. Diapositiva. Muchas gracias. Okay, continuando con la exposición, tenemos manifestaciones extraarticulares en cuanto a la espondilitis anquilosante. Entre ellas están las pulmonares, que bueno, se presentan en pacientes con fibrosis en los lóbulos superiores pulmonares. Ahora, que pueden estar colonizados por aspergillus, provocando así un micetoma. Como ya lo hemos visto anteriormente o en semestres anteriores, el micetoma es una infección localizada crónica progresiva causada por hongos o bacterias que afectan los pies, los miembros superiores y la espalda, en este caso, pues, el área pulmonar. Los síntomas de esta patología incluyen hinchazón, formación de trayectos fistulosos, y el diagnóstico por lo general suele ser clínico y se confirma con el examen microscópico de los exudados extraídos del cultivo. Cabe mencionar también que el tratamiento en el caso del paciente pues, presentar micetoma consiste en antibióticos, desbridamiento quirúrgico y a veces amputación de la zona. Ahora, el paciente puede presentar aumento de la disnea y en ocasiones hemoptisis. Cabe mencionar también que pueden presentarse síndromes restrictivos, que estos pues son aquellos que ocasionan, en este caso, limitación en la inspiración del paciente, ocasionado por una restricción que provoca pues que el pulmón no se expanda de forma normal, por así decirlo. Siguiente, por favor. Ya, entre otras manifestaciones extraarticulares están las renales. Entre ellas está la amiloidosis, que es por lo general se dan de 4 a 8%, proteinuria o síndrome nefrótico, insuficiencia renal crónica. En la patología, en la nefropatía de inmunoglobulina A, esta por lo general es una enfermedad glomerular primaria que es frecuente en todo el mundo y se puede presentar en cualquier edad. Ahora, existe un pico en la segunda y tercera década de la vida, afecta por lo general a varones en una razón de 2 a 3.1 y bueno, al hablar de la incidencia anual pues es de 6.2 casos por millón de población.
Ya, en cuanto a otras patologías renales, está la necrosis papilar por AINES, hematuria microscópica y litiasis renales, proctitis crónica. Ahora, está la psoriasis, que por lo general se da un 20%, el 66% precede de la espondilitis anquilosante de los pacientes. Hay otras patologías como manifestaciones extraarticulares, en este caso las óseas, que se presentan fracturas y luxaciones cervicales en C5, C7, subluxaciones atlaxoideas. También me parece que es osteoporosis trabecular y cortical, y pues bueno, esto desencadena pues también las fracturas. En cuanto a las digestivas, están inflamatorias, región iliocecal el 60%, y también puede presentarse la enfermedad de Crohn. En las neurológicas está la compresión medular, de radiculopatía L5 y neuralgias. Cabe mencionar también que en cuanto al síndrome de la cola del caballo, pues ya como sabemos, este síndrome se caracteriza por el daño, en este caso la compresión de la parte final de la médula espinal. Y manifestaciones extraarticulares musculares. Sigue, por favor. Ya. En cuanto a las manifestaciones asimismo extraarticulares de la espondilitis anquilosante, se las puede como clasificar asociadas al término y no asociadas al término. Entre las asociadas al término, pues bueno, están las de ojo, piel, intestino y urogenital, que estas por lo general suelen ser frecuentes de un 20 a 60%, producen una inflamación clínica en cualquier momento de la evolución de la enfermedad en cuanto a la espondilitis anquilosante, y a veces está relacionada con la inflamación axial o articular. Ya, bueno, en cuanto a las no asociadas al término, están, como ya se lo mencioné anteriormente, pulmón, riñón, corazón y sistema nervioso. Esto de aquí es muy raro, por lo general se da un 1%, la mayoría suele ser subclínico, la enfermedad pues en este caso sería de larga evolución, asociándola por ejemplo al micetoma, pues son patologías de larga evolución, enfermedad no relacionada con el aparato locomotor y no afecta a medicamentos clásicos para espondilitis. Siguiente. Ya, en cuanto al método de diagnóstico de esta patología, el principal método diagnóstico sería la búsqueda del antígeno HLA-B27, que por lo general, bueno, es extraído en sangre, y es un antígeno que se lo encuentra pues en las células blancas. Por lo general, cuando el paciente tiene esta patología, pues corresponde al 90% de presentación de este antígeno. Siguiente, por favor. Ya, en cuanto al tratamiento de esta enfermedad, bueno, básicamente se lo divide en manifestaciones axiales y manifestaciones periféricas, y va a estar direccionado en tratamiento de primera línea, la administración de AINES, en este caso prevención primaria, ejercicios físicos, terapia, rehabilitación y también ciertos grupos de ayuda. Ahora, después de la primera línea de tratamiento viene la administración de sulfasalacina, metrotexato y esteroides locales y bloqueador del factor de necrosis tumoral, analgésicos y posteriormente pues la cirugía. Siguiente. Siguiente. Ya, entrando a otro tema, está la artritis reactiva, que esta es una artritis aguda no supurativa de un proceso inflamatorio estéril de las membranas sinoviales que aparece como secuela una infección que ocurre fuera de la articulación, a la cual, bueno, también se le denomina enfermedad de Raynaud. Siguiente, por favor. Ya, en cuanto a bueno, la artritis reactiva está, en cuanto a su epidemiología, la prevalencia es de 0.1, es decir, es poco rara. La incidencia es de 4.6 a 13 por 100.000 personas, adquirida por vía sexual, por lo general pues se da en ambos sexos, y esta es una infección sistémica caracterizada por manifestaciones oculares, conjuntivitis, uveitis, artritis reactiva, y uretritis. Ya, y la causa exacta de esta artritis no se conoce,
pero comúnmente este síndrome se presenta en los hombres antes de los 40 años de edad y se puede desarrollar después de una infección de clamidia, Clamidobacter, Salmonella, entre otros. Como ya se lo mencioné anteriormente, esta afecta a ambos géneros, se presenta en adultos jóvenes entre 20 a 40 años. El antígeno, el HLA-B27, que este básicamente también sería su, como parte del diagnóstico, se encuentra positivo del 50 al 80% de los pacientes. Alrededor del 1 al 10% está ocasionada por la clamidia trachomatis. Y bueno, como método de diagnóstico, pues se necesita en este caso que el paciente presente uretritis, enteritis, artritis reactiva, conjuntivitis, como ya lo mencioné anteriormente, el antígeno HLA-B27 positivo al 50 al 80% y la fracción reactiva negativa. Siguiente, por favor. Ok, en cuanto, bueno, en la artritis, esta se desencadena por un agente infeccioso, como ya se lo mencioné anteriormente. Entre las relaciones establecidas o algunas bacterias que la provocan están la Clamidobacter, la clamidia, Salmonella, Shigella. Y ahí se encuentra, pues, como ya lo mencioné, la uretritis, conjuntivitis y artritis, que esta es pues la triada que fue descrita por, en este caso, el autor, el Reitier. Y ahí está, por lo general, inicia de 1 a 4 semanas de una ureteritis a diarrea infecciosa. Buenos días, doctor. Buenos días, compañeros. Continuando con lo que es la exposición, tenemos lo que es la artritis reactiva. Aquí tenemos que los gérmenes más comunes encontrados en lo que es esta artritis reactiva, vamos a encontrar lo que es la clamidia, el ureaplasma, Shigella, Salmonella, Yersinia y Campylobacter. Ya. Tenemos que esta artritis reactiva va a ser de un inicio agudo con una alza térmica de 38.5. Esta artritis activa vamos a tener que va a ser una artritis oligoarticular y va a afectar con preferencia lo que son los miembros inferiores. En esta artritis reactiva se puede presentar lo que es una entesitis, dactilitis y una lumbalgia. La siguiente, por favor. Ya, aquí también tenemos que otros síntomas que se pueden presentar van a ser lo que son las lesiones unguiales, conjuntivitis, úlceras orales, también se puede presentar lo que es una balinitis circinada y lo que es una queratodermia blenorrágica. Ya. En cuanto a la artritis reactiva, en cuanto a ciertos puntos importantes a tener en cuenta para su diagnóstico, vamos a tener que el antígeno HLA-B27 se va a presentar entre el 60 al 80% de los casos. También vamos a encontrar que se va a presentar una afección axial en el 25% de los casos y no va a ser lo que va a protagonizar la clínica. En cuanto a la artritis periférica, vamos a tener que este va a ser un síntoma predominante. También se presenta lo que es artritis aguda, aditiva, asimétrica, y como ya se mencionó hace un rato, también vamos a encontrar lo que es la dactilitis, la entesitis. En cuanto a las manifestaciones extraarticulares, como ya se mencionó, vamos a tener lo que es la conjuntivitis, las úlceras orales, también se va a presentar lo que es una balinitis, la queratodermia, y también se va a presentar lo que es una uveitis anterior. Y en cuanto al tratamiento a seguir para esta artritis reactiva, vamos a encontrar lo que son la administración de AINES, la sulfadacina, la azatioprina y lo que es el metrotexato. La siguiente, por favor. Ya. Vamos a aquí que se van a presentar artralgias, artritis aditiva o migratoria, como ya se mencionó. También vamos a tener que esta puede ser monoartritis u oligoartritis asimétrica.
Ya, se va a presentar principalmente o frecuentemente en lo que son articulaciones grandes que van a sostener peso, como son las rodillas, los tobillos y las caderas. Ya. Como ya se mencionó lo de la dactilitis, esto también va a ser, se conoce como lo que son los dedos en salchicha. Ya. La siguiente, por favor. Y en cuanto al tratamiento, como ya se mencionó, antibióticos, AINES, la sulfasalacina o el metotrexato, administración de corticoides y anti-TNF. La siguiente, por favor. Ya, en cuanto a lo que es la artritis psoriásica, vamos a encontrar que esta es una enfermedad inflamatoria sistémica con rasgos articulares y extraarticulares de aparición insidiosa, aunque puede ser de forma aguda. Ya. Esta forma de artritis puede afectar o va a afectar a lo que son algunas personas que estas van a presentar o presentaron psoriasis. Esta afección presenta manchas rojas en lo que es la piel cubiertas con escamas plateadas. Ya. Tenemos que la mayoría de estas personas va a desarrollar psoriasis primero y luego se les va a diagnosticar lo que es artritis psoriásica. Pero los problemas articulares que se presentan pueden comenzar antes de lo que aparezcan lo que son los parches cutáneos. Ya. Aquí vamos a tener que el dolor articular, la rigidez y la hinchazón van a ser los principales signos y síntomas de la artritis psoriásica. Estos pueden afectar cualquier parte del cuerpo, incluido lo que son las puntas de los dedos y la columna vertebral, y estos pueden variar de relativamente leves a graves. Tenemos que tanto en la psoriasis como en lo que es la artritis psoriásica, los brotes de esta enfermedad pueden alternar con periodos de remisión. La siguiente, por favor. Ya. Aquí vamos a encontrar que la psoriasis va a preceder lo que es el inicio de la artritis en un 80% de los casos. La artritis va a ser usualmente asimétrica, va a presentar lo que son los dedos en forma o con apariencia de salchicha, pero también presenta lo que es una poliartritis que se asemeja a lo que es una artritis reumatoide. Ya. Vamos a encontrar comúnmente vamos a encontrar lo que es una afectación en la articulación sacroiliaca y lo que es una anquilosis de la articulación sacroiliaca. Ya. En los hallazgos radiológicos vamos a encontrar osteolisis, vamos a también encontrar una deformidad denominada lápiz intasa. También vamos a encontrar una falta relativa de lo que es osteoporosis y también se puede encontrar lo que es anquilosis ósea. La siguiente. A ver, esta artritis psoriásica se va a presentar entre los 30 y 55 años. Frecuentemente se va a presentar en lo que son hombres y en raza blanca. La siguiente, por favor. Ya. Cuanto a la presentación clínica, como ya se mencionó, en el 70% de los casos la psoriasis va a preceder a la artritis. En el 15% de los casos la presentación de artritis y psoriasis va a ser concomitante. Y en un 15% de los casos restante vamos a tener que la artritis va a preceder a lo que es la psoriasis. La siguiente, por favor. Ya. Y en cuanto a esta artropatía psoriásica, vamos a encontrar lo que es la clasificación de Molly-Wright. Aquí vamos a encontrar que esta se va a dividir o se va a clasificar en lo que es una artropatía poliarticular, una oligoarticular. También encontramos lo que es una espondiloartrosis, una artritis mutilante y una interfalángico distal. A continuación, mis compañeros van a mencionar datos sobre esto. Buenos días, doctor. Buenos días, compañeros. Siguiendo con la
La artritis psoriásica, tenemos aquí, vamos a hablar acerca de los tipos que hay de esta artritis. El primer tipo va a ser cuando solamente se va a afectar lo que son las articulaciones interfalángicas distales. Esta aquí es una de las afectaciones más comunes en este tipo de artritis y lleva el 10% de los pacientes. Aquí se van a afectar lo que son varias o todas las articulaciones interfalángicas distales y siempre va a haber una característica que es que siempre va a haber una lesión unguial. El tipo 2 va a ser la artritis mutilante, que esta de aquí es infrecuente en el menos del 5% de los casos y aquí también va a haber una destrucción completa de la articulación afectada. El tipo 3 va a ser una forma similar a la artritis reumatoide. Esta aquí va a representar lo que es el 15% de los casos. Su clínica y su curso va a ser mucho más benigno que las anteriormente mencionadas. Y va a haber un FR negativo. En el tipo 4 va a ser su forma oligoarticular. Esta forma oligoarticular va a ser la más frecuente entre todos los tipos, ya que van a afectar entre el 50 al 60% de todos los casos de artritis psoriática y va a ser oligoarticular en el tiempo, es decir, con el transcurso del tiempo se van a ir afectando cada vez más articulaciones. Va a afectar principalmente a lo que son las articulaciones de los dedos, de las manos y de los pies, denominando lo que son los dedos en salchicha. Y por último, el tipo 5 es la espondilitis psoriásica, que esta aquí va a representar solo el 10% de los casos y la afectación periférica articular va a ser variable. Siguiente, por favor. Luego tenemos aquí algunos de los tipos anteriormente mencionados. Tenemos, por ejemplo, la artritis periférica, que esta aquí generalmente va a tomar la forma de lo que es oligoartritis asimétrica, siendo la forma más frecuente de artritis psoriásica y va a afectar a menos de 5 articulaciones periféricas. También tenemos la dactilitis, que es una deformidad marcada de los dedos, también conocida como dedos en salchicha, que va a ser un signo característico de lo que es la artritis psoriásica. Y generalmente son más comunes las deformidades en las articulaciones de los pies. También tenemos la entesitis, que es una inflamación difusa de un dedo, también conocida como dedo en salchicha, y se trata de un signo característico como el sello distintivo de lo que es la espondiloartritis periférica. También pueden afectar lo que son la piel y las uñas, que van a aparecer lesiones en la piel y en las uñas de los pacientes, y se va a considerar esto aquí como un marcador de artritis psoriásica, ya que es probable que un paciente con psoriasis en las uñas desarrolle también posteriormente una artritis psoriásica. También tenemos lo que es la artritis oligoarticular asimétrica, que esta aquí va a afectar a menos de 5 articulaciones periféricas con afectación asimétrica de varias articulaciones pequeñas o grandes articulaciones, especialmente aquí las articulaciones más afectadas van a ser el tobillo, la rodilla y el hombro. Y la artritis poliarticular simétrica, esta aquí quiere decir que se van a ver afectadas muchas articulaciones, principalmente en manos, en muñecas y en los pies. Y esta aquí va a ser un poco más difícil diferenciarla de lo que es una artritis reumatoide. Y por último, lo que es una artritis mutilante va a implicar la osteólisis de lo que son las articulaciones interfalángicas distales y también las articulaciones proximales de lo que son manos y pies. Y este tipo de artritis va a lugar a que existan deformidades graves en lo que son la forma de las manos y de los pies. Esta enfermedad va a afectar más que nada pequeñas articulaciones y lo que va a hacer es que va a destruir pequeñas partes distales de lo que es el hueso, por lo que eso aquí va a dar como consecuencia las deformaciones. Siguiente, por favor. Bien, hablando de lo que es el tratamiento, este tratamiento va a estar enfocado en dos aspectos principales. Se tiene que tratar a la vez lo que es la artritis como tal y también la psoriasis. La mayoría de las personas con artritis psoriásica también van a tener psoriasis, entonces la atención médica debe ser coordinada entre las dos enfermedades. Algunos tratamientos van a servir simultáneamente para tratar ambas enfermedades, mientras que otros solamente van a ser enfocados en una de las dos. Es posible que al tomar juntos ambos medicamentos se puede producir en algunos pacientes una reacción adversa, por lo que es indispensable que el paciente hable de todos los síntomas que tiene para poder dar con un tratamiento correcto.
El tratamiento para para la psoriasis es de prescripción para lo que es la psoriasis cutánea. Son medicamentos tópicos aplicados directamente en la piel, en la región de las lesiones que aparecen. También hay tratamientos por fármacos vía orales para mejorar el aspecto de la piel y también fármacos dirigidos a lo que es directamente a fortalecer el sistema inmunológico. Y el tratamiento para la artritis psoriásica es si no se trata, se puede acompañar una inflamación más grave que va a resultar posteriormente en un daño articular irreversible. Por lo que aquí el principal enfoque del tratamiento va a ser controlar la inflamación para que se prevenga o se retrase el daño en lo que son las articulaciones que están afectadas. El tratamiento de la artritis psoriásica se va a enfocar en 3 metas, que son reducir la inflamación, aliviar el dolor y retener lo que es la función de las articulaciones, evitando un daño irreversible. Entre los fármacos tenemos el metrotexato, también la leflunomida, la sulfasalaxina y la ciclosporina. Siguiente, por favor. Hablando un poco de lo que es el pronóstico de la artritis psoriásica, esta de aquí tiene un buen pronóstico siempre y cuando se trate la psoriasis y se evite una inflamación grave de lo que son las articulaciones, pero su pronóstico va a ser mejor en comparación a lo que es una artritis reumatoide. Y va a tener también un mal pronóstico articular cuando está en su forma lo que es mutilante, ya que aquí va a haber una deformación total de las articulaciones y su afectación también va a dañar lo que son estructuras óseas. Cuando la artritis psoriásica se presenta como en una forma mutilante, el pronóstico va a ser muy mal. Y siempre y cuando hay un tratamiento multidisciplinario, la afección y dependiendo también qué tanto esté afectado, ya sea la psoriasis tenga afectada la afección dérmica y la artritis psoriásica tenga afectada la cantidad de articulaciones. Siguiente, por favor. Vamos a ver lo que es la artropatía enteropática asociada a lo que es enfermedades inflamatorias crónicas. Siguiente, por favor. Las artritis enteropáticas van a ser un grupo de enfermedades articulares inflamatorias que se van a producir como consecuencia de diversas enfermedades intestinales. Este tipo de artritis va a ocurrir en el 20% de los pacientes que presentan alguna enfermedad inflamatoria crónica, y la asociación, la mayoría de estas artritis las encontramos asociadas a enfermedades intestinales como enfermedad de Crohn, colitis ulcerosa, enfermedad de Whipple, artritis asociada a anastomosis intestinal, artritis asociada a enfermedad celíaca y artritis colágena. Pero entre todas estas causas, la más frecuente va a ser la enfermedad de Crohn que en la colitis ulcerativa. Esta artritis puede preceder a lo que es una enfermedad inflamatoria crónica y va a afectar más que nada a las articulaciones de los miembros inferiores en forma de una artritis asimétrica. También aquí van a ver más que nada un eritema nodoso, un pioderma gangrenoso y también una uveitis. Los pacientes aquí pueden presentar artritis de grandes articulaciones en forma de brotes, y es más frecuente en los pacientes con una enfermedad intestinal severa. Aquí las articulaciones más afectadas en especial van a ser 2, que son las rodillas, los tobillos y las caderas. La enfermedad de Whipple es una enfermedad infecciosa que se caracteriza por un dolor abdominal y pérdida de peso acompañada de otras manifestaciones clínicas. Y aquí las afectaciones reumatológicas, su comienzo más frecuente van a ser artritis de pocas o varias articulaciones en formas de brotes migratorias y que se resuelven en general sin dejar ninguna secuela. Y con menos frecuencia, cuando un paciente tiene enfermedad de Whipple, posteriormente va a generar lo que es una artritis, pueden afectar también a lo que es la columna vertebral y las articulaciones sacroiliacas. Siguiente, por favor. Entre las manifestaciones reumatológicas asociadas a enfermedades inflamatorias crónicas, tenemos aquí que puede ser oligoarticular o poliarticular. Si se presenta en forma oligoarticular, los síntomas van a ser agudos, van a ser autolimitados y van a tener relación con las recaídas de la enfermedad que esté llevando el paciente. Y si se presenta en forma poliarticular, los síntomas van a ser persistentes independientemente de las manifestaciones y van a estar asociadas con lo que es la uveitis.
y también se puede presentar en forma de artritis periférica, donde si se presenta en forma de artritis periférica, las articulaciones más afectadas van a ser las rodillas, las muñecas, los tobillos y los codos. Estas de aquí van a tener un comienzo súbito y van a lograr un pico máximo dentro de las 24 o 48 horas posteriores. Siguiente, por favor. Bien. Y en sí lo que es el tratamiento, estos brotes de artritis periférica frecuentemente se van a acompañar de periodos de mayor actividad de la enfermedad intestinal y suelen mejorar con el tratamiento de la enfermedad intestinal que causó la artritis. En cambio, si está lo que es la columna, esta aquí va a ser un tratamiento independiente de lo que es la actividad intestinal que haya generado. El tratamiento es sintomático con reposo y también administrando lo que son antiinflamatorios no esteroides, y en casos refractarios se utilizan también lo que son corticoides orales o infiltraciones locales. En lo que es la afectación de la columna, cuando esta aquí ya se encuentra afectada, es muy importante lo que es la rehabilitación, y como tratamiento de fondo se suele utilizar la sulfasalazina. Solo en casos muy concretos puede estar indicado algún tipo de cirugía. Y el tratamiento cuando está asociado con una enfermedad Whipple es con antibióticos, y en los casos también que se necesite se pueden utilizar antiinflamatorios no esteroides. Siguiente, por favor. Gracias.